Buenas, bienvenidos nuevamente a una explicación de términos importantes que ustedes deberían de conocer para la evacuación de nuestro diplomado. Vamos a hablar en este momento, por medio de este video, acerca de dos términos que son altamente importantes: la ley y la política pública. Estos términos usualmente son confundidos, son mezclados, a veces nuestros mismos representantes no conocen cuál es la diferencia entre ellos y cómo es que vamos a manejar cada uno de ellos. Entonces es importante que alguien que tenga diplomado en derechos humanos, así como en cualquier otra rama del derecho, conozca la gran diferencia que hay entre la ley y las políticas públicas. Entonces vamos a compartir las diapositivas con ustedes en este momento para que entonces ustedes puedan seguir conmigo lo que vamos a estar platicando. Bien, cuando hablamos acerca de la ley y la política pública, debemos de saber que son funciones meramente de la República de Honduras. Cada una de las diferentes instancias republicanas, depende de si usted es un estado o es una federación o si es una monarquía, va a manejar esto de una manera similar a lo que vamos a explicar, pero la función en sí es algo que es repetido en todos los estados reconocidos por los organismos internacionales. Empezamos hablando acerca de la ley y decimos que la ley, la función de la ley, la ejerce de una manera casi exclusiva, y hacemos ese pequeño hacemos uso de ese término casi, porque la ley nos prevé en ciertas ocasiones en donde ellos no van a ser los que crean la ley, pero en su gran mayoría ellos son los que crean la ley. Es su función primaria, crear la ley. El poder legislativo en Honduras es compuesto por una sola cámara. Esa cámara nosotros la denominamos Congreso. Esa no es la realidad en otros lugares. En otros lugares hay dos cámaras. Existe el Congreso o la Cámara Baja y existe la Cámara Alta, que puede ser la Casa de los Lores, o puede ser el Parlamento, o puede ser cualquier otra diferente denominación que hayamos tenido como Senado. Entonces es muy importante que ustedes sepan que esto es algo que va a ser el poder legislativo. Meramente hablando de Honduras, existen casos en donde los otros poderes sí pueden proponer que se creen leyes. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando atañe de una manera exclusiva una actividad que ellos hacen. Entonces, el ejemplo más claro que tenemos es la ley sobre la carrera judicial. Eso le atañe muy de manera exclusiva, es una ley básicamente de recursos humanos, en donde nos regula cuál va a ser esa relación entre el empleador y el empleado cuando se trata del Poder Judicial y cómo nosotros podemos hacer una carrera adentro del Poder Judicial. Entonces eso es un ejemplo de una ley que fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia en su pleno y que luego se envía al Congreso. Ellos tienen iniciativa de ley en ese aspecto. En otros aspectos también el Poder Ejecutivo tiene esa iniciativa. Ejemplo clásico de eso es cuando vemos la ley que trata del escalafón de Cancillería, lo que conocemos como Cancillería, que en realidad es la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Obviamente a ellos es que les compete, es nuevamente una cuestión de recursos humanos, que les compete cuáles son esos perfiles que ellos necesitan, cuántos años de experiencia se requiere para cada puesto, si necesitamos hablar otro idioma, si existe alguna diferencia entre el sueldo y lo que nosotros al final recibimos. Entonces todas esas cuestiones son unas cuestiones meramente que le atañan a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional y que de una manera muy obvia depende de la Presidencia de la República. Entonces el presidente en su Consejo de Ministros hace esa iniciativa de ley y la pasa al Congreso.
pero como vemos siempre termina dentro del Poder Legislativo, es decir, el Poder Legislativo tiene que discutirla, tienen que haber debates o deberían siempre de haber debates y luego pues procedemos a tomar una votación. Cuando hablamos de las políticas públicas, la función es primordial del Poder Ejecutivo. Nuevamente les digo que es primordial porque van a haber ejemplos en donde el Poder Ejecutivo no sea el que va a ejecutar esa política pública. Y es justamente cuando pues a ellos no les ataña o no es su parte de sus actividades lo que esa política pública va a reflejar. Entonces, cuando hablamos de esa función del Poder Ejecutivo, decimos que ellos son realmente los que en su gran mayoría deberían de ejercer o practicar las políticas públicas. Decimos que la ley está hecha por las personas y es bien importante esa palabra, por las personas. Decimos esa expresión por el hecho de que nosotros de manera directa, cada 4 años, elegimos, en el caso de Honduras, a nuestros diputados. Esos diputados nos representan de manera directa. Hay bastante plática acerca de las reformas electorales. Una de las reformas que yo de manera muy personal apoyo es la reforma electoral de hacer las divisiones adentro de cada uno de los departamentos, por el hecho de que así yo voto de manera directa por un solo representante, ese que me va a representar a mí de manera directa y que va a tener una responsabilidad directa conmigo. Tiene que vivir en mi comunidad, tiene que conocer los problemas de mi comunidad y por ende él realmente puede conocer y defender esos problemas, ¿no? Entonces, eso es algo que yo apoyo, se los confieso, porque entonces ahí sí estaríamos de una manera más directa. Yo soy de Francisco Morazán, entonces en estos momentos yo tengo que votar por 23 diputados, algunos de ellos yo nunca los he ni visto, no sé quiénes son, no conozco cuál es su plataforma individual, no conozco cuál es su plataforma de partido y solo los miro en una papeleta y hay algunos que conozco, que los he visto en la tele, que han estado mucho tiempo en el Congreso, pero el resto no sé quiénes son. Eso no nos da una seguridad, ¿no? La República de Honduras no nos sentimos seguros de que podemos ir a ese congresista y exigirle que se respete lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos en algún momento, que se respeten los derechos que ya están establecidos y que se tomen las acciones necesarias adentro de ese Congreso. Luego vamos a las políticas públicas y las políticas públicas decimos que están hechas para los habitantes. Cuando hablamos de que están hechas para los habitantes o hecho para los habitantes, nosotros lo que estamos hablando en este momento es que nosotros de manera directa elegimos al presidente. De alguna manera elegimos a los designados presidenciales y fuimos a las internas y estuvimos adentro de las negociaciones, pero la realidad de las cosas es que nosotros de manera directa elegimos al señor presidente. Digo señor porque todavía no hemos tenido una dama de presidente, aunque sí hemos tenido varias damas que han estado dentro de la contienda presidencial, pero hasta los momentos solo hombres han ejercido la presidencia del Poder Ejecutivo. Cuando hablamos entonces de que nosotros elegimos a él, pues solo lo estamos eligiendo a él como persona, pero el resto del Poder Ejecutivo básicamente depende del presidente. Los ministros son nombrados por él, que en realidad su nombre legal no es ministro, sino que es secretarios de Estado. Son nombrados por él, además de eso, él quizás nombre el subsecretario o quizás nombre el secretario de cada uno de estos secretarías, el secretario general, ¿no? Pero la gran mayoría de los empleados del Poder Ejecutivo no es una persona en la cual el presidente conoce de una manera completa, no es una persona que él realmente puede dar fe de cuál es la actuación que ellos hacen, él lo contrata por un perfil, ¿no? Hay algunos que están ahí que muchas personas decimos ya son parte del inventario, ¿no? Que literalmente tienen 20, 30 años de permanecer al Poder Ejecutivo. Hay también prácticas en donde nosotros vemos que entra un nuevo
partido político a la presidencia y hacen borrón y cuenta nueva, o entra inclusive del mismo partido pero de diferente facción y hacen borrón y cuenta nueva y despiden a una gran mayoría de empleados del Poder Ejecutivo y pues ellos ponen a los activistas políticos. Todas estas cosas, lo que en realidad les está diciendo es que ellos, yo no los elijo de manera directa. Yo como ciudadano, yo como votante, no los elijo de manera directa. Los elige el señor presidente y los señores secretarios de Estado y todas las dependencias que ya tenemos dentro del Poder Ejecutivo. Por ende, ellos trabajan para nosotros. Nosotros pagamos su salario. Nosotros, muchas personas me dicen a mí, no, pero abogada, mire que la deuda, que sacamos préstamos, que con la cooperación. Sí, pero al final del día esa cooperación se hace a Honduras. Esa cooperación no se hace al señor presidente o no se hace a una secretaría por el secretario que tiene. No, esa donación se hace a Honduras. Ese préstamo lo adquiere Honduras. Y los que al final del día tenemos que pagar todo eso somos nosotros los hondureños. Los que tenemos que ver esos resultados somos nosotros los hondureños, ¿no? Entonces ellos trabajan y ganan su salario debido a que nosotros pagamos los impuestos y adquirimos deudas. Y obviamente ejecutamos esas donaciones o esas cooperaciones que nos llegan. Y hacemos la diferencia de decir los que habitan en el estado de Honduras, los que habitan adentro de Honduras, por el hecho de que existen ciertas políticas públicas que están dirigidas a todos los que estamos en Honduras. Y no necesariamente eso significa los hondureños, también están los residentes, están los inversionistas, están los pensionados, están los que tienen el estatus como mi esposo, que mi esposo en estos momentos es turista por el hecho de que el Registro Nacional de las Personas, luego de 14 meses, aún no me ha reconocido mi matrimonio. Inicié el proceso hace 14 meses, tengo 16 meses de casada, con el Registro Nacional, porque me tardó un mes hacer el proceso con el Consulado de Honduras, donde tuve que inclusive viajar a ese consulado debido a que no hay un consulado en Colorado. Entonces tuve que viajar a Texas para poder ir a la cita y todo lo demás, o sea que en eso me tardé un mes y luego el mes de que traer a mi esposo, hacer todos los procesos, ¿no? Y entonces luego empezamos con el Registro Nacional de las Personas y como les comento, luego de 14 meses no me han resuelto, más bien me han rechazado ciertas cosas que sin pies ni cabeza, ¿no? Y hemos tenido que estar ahí bastante pendientes de ese proceso. Y al final del día ellos son empleados míos, ellos deberían de resolver mis problemas. Este caso que yo les estoy contando no debería de ser así. Es tan drástico que muchas personas hablan muy mal acerca de migración de Estados Unidos, ¿no? Hablan que no quieren a los latinos, que no nos quieren a los hondureños, que nos deportan, que etcétera, etcétera. Y sin embargo, luego de haber iniciado nuestro proceso, yo ya tengo aprobada mi residencia y debido al COVID y debido a que no tenemos prisa de irnos, sino que queremos estar aquí, pues no hemos presionado para que se haga la cita que nos hacen, donde nos vamos y nos sentamos y nos toman las huellas digitales y el iris del ojo y todo lo demás, ¿no? Entonces, debido al COVID, pues no lo hemos hecho, pero ya tenemos nuestro derecho a hacerlo. O sea que el país que supuestamente nos pone tantos problemas, el país que supuestamente es malísimo con migración, así me ha tratado a mí, me ha tratado con los brazos abiertos, pidieron los documentos necesarios, pero ya. Mientras que aquí yo tengo un grave problema. O sea, mi esposo está en calidad de turista, tiene que estar entrando y saliendo, eso no es barato. Estar entrando y saliendo de Centroamérica, ni siquiera solo de Honduras, sino de Centroamérica. Si fuera de Honduras, un viajecito a El Salvador, un viajecito a Guatemala, ¿no? Pero no, del CA4 tiene que salir mi esposo cada 3 meses. Inclusive, debido a eso, yo estuve separada de él por 2 meses porque él tuvo que salir del país porque ya se le vencía su estadía y su prórroga se le venció y él salió del país un día antes de que se le venciera y las fronteras estaban cerradas para los turistas, imagínense, y él alquila casa aquí, vive acá, tiene empleados acá y aún así no lo consideran, ¿no? Y pues estuvimos separados 3 meses, bueno, 2 meses, un poquito más de 2 meses.
Entonces, esas cosas son las que nosotros, ahí es donde nosotros sentimos esa frustración, ¿no? Como habitantes de Honduras. Él se siente altamente nervioso, se siente altamente frustrado por el hecho de que él ama Honduras, quiere estar aquí y nadie le resuelve. Literal me dice, pero vos sos abogada, mi amor, sí, mi amor, y yo hago el trámite, pero el que tiene que resolver es el Poder Ejecutivo y no resuelve, ¿no? Entonces, esas cosas es lo que a nosotros hace que tengamos esos resentimientos sociales, porque yo les estoy hablando de un caso pues que no es una emergencia, no es un caso en donde pues yo no voy a poder responder, no voy a poder salir adelante, pero yo soy abogada, yo sé hacer las cosas, yo puedo ayudarle a mi esposo en el trámite, pero si yo no tengo educación legal, si yo no tengo ese conocimiento, si yo no tengo a quién ir dentro del Poder Ejecutivo y preguntarle, además de que sale caro, pues es bastante tedioso. Ahí es donde nacen los resentimientos. Imaginemos ya en cosas bastante difíciles como es el sistema de salud, ¿no? Eso sí es vida o muerte, como es el sistema que nos ayuda con los alimentos, todos esos convenios que tenemos, el banco de alimentos, cuestiones que tenemos con la FAO. Y nosotros muchas veces vemos a esa gente que se está muriendo de hambre y no sabe cómo ir y cómo pedir estas cosas. Entonces está hecha para los habitantes, para todos los que están adentro del territorio hondureño, no solo para los que somos hondureños. Cuando hablamos de la ley, decimos que es un régimen constitucional y eso lo que significa es que para que una ley exista, tiene que estar acoplada a lo que dice la Constitución vigente. Existe un gran debate acerca si la Constitución es o no es una ley. Yo soy del pensamiento que la Constitución es una ley. ¿Por qué? Porque manda, prohíbe y permite. La Constitución a mí me manda a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, dice que votar es una obligación. Eso nos dice la Constitución. Entonces me está mandando a hacer algo. Me prohíbe a que yo cometa ciertos actos, algunos tan graves que pueden acarrear el delito de traición a la patria. Entonces me prohíbe hacer ciertas cosas. Y me permite formar mi familia, me permite casarme con un extranjero, me permite tener doble nacionalidad si así lo quiero. Entonces, la función de una ley es mandar, prohibir y admitir. Manda, prohíbe y permite. Y esas tres cosas las hace la Constitución de la República. Entonces, es un régimen constitucional, tiene que estar toda la ley acoplada a la Constitución y la Constitución es una ley. Luego vemos la política pública y la política pública es un régimen político. Y cuando hablamos de los regímenes políticos, estamos hablando que va a haber un partido político que va a ganar esas elecciones. De eso es lo que estamos hablando, no es de otra cosa. Uno de los partidos políticos va a ganar las elecciones. Y ese partido político va a ser el encargado de velar por esas políticas públicas, crearlas, reformarlas, derogarlas, hacer todo lo necesario para que funcionen. Por ende, es que nosotros decimos que son informales. La ley regula una actitud social, es decir, nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Nos manda, nos prohíbe o nos permite las cosas que podemos hacer. Mientras que las políticas públicas promueven una actividad social. Ejemplo, Enrólate, este nuevo programa que tiene el Registro Nacional de las Personas que se llama Enrólate. Ellos lanzan campañas por medio de Facebook, Instagram, en la televisión han salido en ciertos programas noticiosos y nos promueven a que nosotros vayamos y solicitemos esa nueva cédula. Eso es una actitud que ellos están tratando que nosotros hagamos, están promoviendo que nosotros vayamos y nos enrolemos. Muy diferente a lo que una ley nos diría, que la ley nos dice, usted tiene que tener su documento. Decimos que la ley es formal justamente porque son leyes y una ley necesita ir por un proceso, tiene un proceso de creación. Ese proceso de creación luego puede sufrir reformas, puede sufrir debates, puede sufrir modificaciones, inclusive podemos eliminar de manera completa, derogar de manera expresa o tácita una ley.
Entonces son altamente formales. En comparación, las políticas públicas, como les venía diciendo, son informales y estas se visualizan como proyectos. Vamos a ver un ejemplo de la diferencia entre una ley y una política pública en su formalidad y en su informalidad. Una ley es que usted tiene el derecho y la libertad de circular en Honduras. Esa es una ley. Eso nos lo dice la ley. Nadie debería de violarle esa libertad que usted tiene, ese derecho a circulación que usted tiene. Nadie se lo debería de violar. Sin embargo, nosotros tenemos proyectos. Uno de los proyectos que tenemos es la creación de puentes y la creación de carreteras. Esos proyectos nosotros los diseñamos, yo no, ¿verdad? Las personas que están encargadas de ellos lo diseñan, hacen propuestas, se van a licitaciones, compran los materiales, contratan a los empleados. Pero resulta que ahorita tenemos la emergencia del COVID. Resulta que en estos momentos no podemos tener aglomeración de personas. Resulta que en estos momentos tuvimos varios meses en donde no se trabajó en esas carreteras y en esos puentes. Eso es porque son informales. Si fueran formales no importaría si hay o no hay COVID. Si el cemento subió o bajó de precio, si los empleados no llegan con las medidas de seguridad, nada de eso importaría porque si fuera una ley diría, esta es una carretera, iniciamos construcción el 1 de enero y tiene que estar para el 31 de diciembre. Eso es formal. Informal, pues hay COVID. No podemos aglomerar personas, no podemos tener este montón de hombres y mujeres adentro de una construcción y entonces se suspende momentáneamente. Existen varios otros ejemplos, como por ejemplo cuando están haciendo ciertos puentes a desnivel, pican el pavimento y se dan cuenta que abajo está la tubería de aguas negras y está rota o está corroída o simplemente es demasiado viejo ese tubo que está ahí y entonces tienen que esperar, tienen que hablar al SANA, tienen que hacer todos los procesos para que se pueda cambiar ese tubo y entonces se detiene ese proyecto, ¿no? Entonces son informales porque tienen que reaccionar a la realidad que está sucediendo y es una realidad del momento, no es algo que yo realmente puedo prever. Entonces, muy diferente a la ley en donde lo que me dice es que yo tengo el derecho a circular. Otra de las diferencias que tenemos es que la ley es una estrategia, es decir, la ley me define mis metas. ¿Qué es lo que yo quiero? Esa es la pregunta que usualmente nos hacemos con la ley. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero que los niños tengan educación, entonces vamos a hacer leyes que digan que todos los niños de Honduras tienen que tener una educación gratuita, ¿no? Entonces esa sería mi estrategia, porque tengo una meta que es que todos los niños de Honduras se gradúen de 6º grado. Eso es muy diferente a lo que hace una política pública. Una política pública lo que hace es que es una táctica, es decir, cuál es mi plan para poder alcanzar esa meta. Entonces yo digo que los niños necesitan tener una educación de 6º grado como mínimo. Sí, ejemplo. Y entonces mando de que esa educación tenga que ser gratuita y mando que esa educación tenga que ser pública, pero yo me doy cuenta que hay niños que llegan a las clases que no han comido, que no han ni siquiera tomado un vaso de leche. Entonces yo como táctica para poder alcanzar esa meta, empiezo a darles el vaso de leche. Quizás estamos en un lugar donde pues sí tienen un poco de comida, pero no tienen el dinero suficiente los padres para un uniforme o el dinero suficiente los padres para pagar un maestro o para construir un edificio y entonces hacemos políticas públicas de construcción de escuelas, de contratación de maestros y cuestiones afines. Entonces, el derecho a la educación no ha cambiado. Ahí está, dice que nosotros deberíamos de tener esa libertad, pero la táctica puede cambiar. Estos niños no tienen comida, estos niños pues no tienen maestra. O lo que estamos viviendo ahora. Estos niños no pueden ir a la escuela porque se van a enfermar.
Entonces, ¿qué táctica vamos a utilizar? He visto que están dando ciertas clases en televisión, ciertas clases las están dando en línea, ciertos maestros están pidiendo inclusive hasta por WhatsApp las tareas, y entonces he visto que a nivel primario eso han estado haciendo ciertos padres. Aquí justamente los perritos estaban ladrando porque mi vecino tiene dos niñitos chiquititos, el mayorcito tiene 5 años y la niña tiene 2. Y al niño ahorita lo tienen en la escuela y el día de hoy, sábado, sí, él tiene clases el sábado, le dicen que tiene que tomar, no recuerdo cómo me comentaron los padres, pero era como decir ejercicio físico, ¿no? Y entonces salió a correr a su patio y mis perritos se emocionaron de verlo. Mis perritos aman a los niños y entonces por eso es que los oyeron ladrar. Y tiene que salir a estar en su patio 15 minutos y entonces tiene que salir esos 15 minutos y después por la tarde tiene que salir otros 15 minutos. Esas son las cosas que nosotros estamos viendo como la táctica que están utilizando para poder alcanzar la meta que es la educación. Decimos que la ley se basa en la igualdad. Se basa en la igualdad porque todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes. Es decir, todos los hondureños tenemos el derecho a la educación. Todos los hondureños que somos padres, yo todavía no soy madre, pero los hondureños que son padres tienen la obligación de mandar a su niño a la escuela. Entonces todos los que estamos aquí tenemos los mismos derechos y tenemos los mismos deberes. Está basado en la igualdad. Si usted es hondureño, usted tiene estos derechos y estos deberes. Si usted es extranjero, pues tiene ciertas limitaciones, como por ejemplo que no puede votar en las elecciones, pero también ellos tienen un nivel igual. Si usted es extranjero, entonces estos son sus derechos y estos son sus deberes. Diferente a la política pública que se basa en la equidad. La diferencia entre la equidad y la igualdad es que la igualdad todos somos iguales, pero la equidad me dice qué es lo que yo necesito para poder gozar de esos derechos. El ejemplo que yo siempre doy es un ejemplo muy personal. Yo fui a la escuela americana. Ahorita nosotros recibimos noticias periódicas como exalumnos de la americana. Yo soy estatus de águila calva, que significa que empecé en pre-kinder, porque eso era lo que había en la americana en ese entonces, era pre-kinder y kinder nada más. Y llegué hasta 12º grado, o sea que estuve toda mi formación académica básicamente ahí. Hice Babies Nursery y Nursery en otro centro educativo, pues porque no existía en mi tiempo, pero básicamente estuve, imagínense, 14 años en la misma institución. Entonces nos llegan siempre las noticias de qué es lo que ellos están haciendo, qué es lo que ellos necesitan, que si nosotros podemos colaborar con una charla y cosas de esa naturaleza. Pues estos niños que ahora van a la americana, ahora ellos ya no utilizan libros. Desde hace 5 años ellos ya no utilizan libros en físico, porque ellos utilizan una tablet. Utilizan la tablet y hasta nos dijeron que había sido por cuestiones de su columna vertebral para que los niños no cargaran libros. Y tienen una licencia con McGraw-Hill y cada 6 meses se les actualiza a la versión más nueva del libro que ellos están usando. O sea que el libro más viejo que ellos tienen en su tablet es de 6 meses. Eso es lo que les estoy tratando de decir. Si el Estado de Honduras le llega a dar a la escuela americana libros, ¿qué haría la escuela americana con esos libros? O sea, dárselos a los alumnos no se los va a dar. Los alumnos ya no usan libro, ahora usan la tablet. Dicen es que es moderno, es que es necesario, es que es mejor para su salud. ¿Sí? Entonces, si usted le llega a dar libros a la escuela americana, de nada va a servir darle esos libros. Va a suceder lo que sucedía cuando yo era alumna, que ya tengo más canitas, entonces yo no usé tablet, no existían las tablets en mi tiempo. Y lo que sucedía en mi tiempo era que después de 2 años nosotros cambiábamos los libros. Entonces todos esos libros más bien nosotros los íbamos y los donábamos. Eso era lo que hacíamos con los libros. Y los libros que estaban muy, muy deteriorados los guardábamos como del recuerdo. Entonces, si el gobierno de Honduras nos llegaba a dar libros a nosotros, literalmente los poníamos en el mismo, me acuerdo que era una aula de clases que la teníamos en desuso porque era muy oscura y entonces no le gustaba a los alumnos usarla. Y entonces ahí teníamos todos esos libros y lo que hacíamos era que los recolectábamos y al final del año íbamos y los donábamos. Eso es lo que va a suceder con los libros que llegue a darle el Estado a la escuela americana.
Ahora, si usted es una niña que nace en la montaña La Flor y vive en esa montaña La Flor toda su vida, pues usted no solo es que va a necesitar que el Estado le dé los libros para usted poder llegar a tener esa educación. Usted va a necesitar que el Estado le dé su comida, que le dé una manera de poder llegar, que le dé zapatos, que le dé uniforme, que le dé la escuela, que le dé la pizarra, que le dé la tiza, que le dé la maestra, que le dé los cuadernos, que le dé los lápices. Va a necesitar que le dé todo, porque usted, por cuestiones del destino, nació en un lugar de alta pobreza, en donde no hay ni siquiera dinero para comer, mucho menos va a haber dinero para mandar a ese niño y comprarle libros y todo lo demás. Entonces, ambas, tanto yo como esa niña que nace en la montaña La Flor, tenemos el derecho a la educación. Tenemos el mismo derecho a la educación. Pero si nos vamos ya a los proyectos que se ejecutan, pues en la escuela americana yo lo que necesito es que la Secretaría de Estado me mande lo mínimo que tengo que aprender. Eso es lo que yo necesitaría. Pero más allá de eso, yo no necesito que el Estado me dé nada. Mientras que esa niña de la montaña La Flor necesita que se le dé todo. Entonces esa es la diferencia entre la ley y la política pública en cómo es basado, en dónde se basan esas dos. Por último, decimos que la ley la garantiza la Corte. En otras palabras, el poder judicial. Esta es la primera vez en la ley y la política pública donde ustedes miran que aparece la Corte. Y la razón de eso es porque la Corte no es la que crea la ley, ni tampoco es la que va a crear la política pública, a menos de que sean cosas muy especiales de ellos, como les decía yo, la ley de la carrera judicial siendo uno de los ejemplos. Pero ellos sí tienen una función muy importante, que es garantizar que la ley se esté aplicando de la manera correcta. Entonces es un trabajo bastante técnico, es bastante tedioso y es un volumen estratosférico. Créanme, yo que he trabajado en el Poder Judicial, uno solo mira bultos y bultos y bultos y bultos y bultos de expedientes y siente que nunca va a salir de ese montón de expedientes. Siempre les doy yo el ejemplo que en mi tiempo en la Sala Constitucional, cada uno de los magistrados tenía que dictar 100 sentencias al mes para poder estar al día. Al mes hay 20 días de trabajo. Y en esos días ellos no solo hacen eso, o sea, en esos días ellos también tienen que hacer el examen de exequatur, tienen que contestar a sus similares en otros países, tienen que estar viendo todo lo que es administrativo. Entonces, no solo es eso lo que pasan haciendo. 20 días laborales, 100 sentencias, son 4 sentencias al día. Mínimo, si es que todos los 20 días solo los dedico a eso. Si tengo un día que tengo que ir a hacer el exequatur, entonces tengo que hacer 8 el día siguiente. Y así es como va creciendo la mora judicial. Es que miren, tienen que salir de viaje porque tienen que ir a un entrenamiento o tienen que reunirse todos los de la Sala Penal de América Central. Y entonces esas 2 semanas de trabajo, ¿dónde van a quedar? Serían 10 días que serían 40 sentencias. O sea, de eso es lo que estoy tratando de hablarles. Ese es el gran problema que tenemos nosotros, que es una mora judicial bastante grande y no es algo que solo sucede en Honduras. Si ustedes estuvieron pendientes de los juicios de los extraditados en Honduras, se más que dieron cuenta, creo yo, de qué tan tardados son los juicios, qué tan tardado es que le den a uno una audiencia en Estados Unidos, ¿no? Y es por lo mismo, porque ellos tienen una mora judicial bastante grande. Entonces, la Corte es la garantizada de que se aplique la ley y ellos tienen ese trabajo que es altamente delicadísimo. No es altamente delicado, sino que es altamente delicadísimo. Y además de eso, altamente técnico, ¿no? ¿Y quién garantiza las políticas públicas entonces? Pues las garantiza la sociedad. Nosotros somos los que garantizamos que esas políticas públicas estén funcionando. ¿Y cómo las garantizamos? Pues interponiendo los recursos necesarios, iniciando las actividades que necesitamos, dependiendo de qué es lo que estemos hablando, ¿no? Si estamos hablando de la policía, pues que cuando yo llame al 911 ellos respondan, que cuando yo hablo al 911 llega una patrulla como mínimo, ¿no? Que llegue siquiera una motorizada. Entonces esas cosas es la manera en la cual la sociedad puede ser una palabra que es muy utilizada hoy en día, que es veedor. Somos veedores, dicen, sí, que estamos viendo lo que está sucediendo. Entonces nosotros somos los que garantizamos. Eso es lo que
diferencia a la ley de la política pública. ¿Puede llegar una política pública a ser parte de un juicio? Sí, porque se firman contratos, laborales, se firman contratos para la compra y venta de materiales, se firman diferentes contratos para poder ejecutar ese proyecto. Se hacen licitaciones, por ejemplo. Entonces, si hay un error en la ley de la licitación, en ese contrato que es ley entre las partes, si hay un problema, pues puede irse a la corte. Pero el proyecto en sí, la finalidad de ese proyecto en sí, somos nosotros los que vamos a ver por qué se aplique. Gracias por ponerme atención y estar conmigo en esta explicación de la ley y la política pública.